Egunon, estamos por parte del Servicio de Transición Energética, mi compañero Fermín Astins y yo, Óscar Fernández, para la presentación del webinar de la convocatoria de ayudas a entidades locales para la transición energética del año 2025. Comentar que esta convocatoria ha sido publicada en el día de hoy en el Boletín Oficial de Navarra, el 14 de enero, junto también a otras convocatorias que gestionamos también en el Servicio de Transición Energética. Entonces, ahora estamos impartiendo una serie de webinars, 2 ayer y 2 hoy, de estas 5 convocatorias. Ayer hicimos la presentación de las convocatorias de actuaciones para la transición energética a las entidades sin ánimo de lucro y las convocatorias de planes de descarbonización en la industria y de planes de transporte sostenible. Y hoy, a primera hora, estamos en el presente webinar de la convocatoria de ayudas para las entidades locales y a última hora tendremos la presentación de webinar de la convocatoria de implementación de renovables en el sector agropecuario. Como hemos comentado, en principio, la fecha de publicación del BON ha sido hoy, el 14 de enero, y en las 5 convocatorias la presentación de solicitudes es de un mes a partir de mañana, 15 de enero, y fecha límite 14 de febrero de 2025. Bueno, para explicaros un poquito la dinámica de la webinar de hoy, indicaros que la sesión de hoy está siendo grabada y que luego, posteriormente a que hagamos el webinar, se os pasará a la dirección de correo electrónico en que habéis hecho la inscripción, tanto el PowerPoint de la presentación como la dirección URL de grabación, porque esto al final, esta sesión, se publicará en el portal de YouTube. Entonces, tanto Fermín y yo, ahora procederemos a realizar la presentación de la convocatoria de ayudas. Todas las consultas concernientes a la misma, por favor, ir anotándolas a través del chat de la convocatoria, del webinar, y luego, posteriormente, abriremos el turno de respuestas a estas consultas, ¿vale? Asimismo, también en la presentación os pondremos a disposición tanto el teléfono de contacto como el correo electrónico del Servicio de Transición Energética para cualquier consulta que os pueda surgir y no la podéis enviar, pero preferentemente hacednosla por escrito. Entonces, si por favor, Fermín, puedes compartir la PowerPoint. Ya está. Vale. La finalidad de la convocatoria, pues, es el fomento de estas actuaciones de transición energética en las entidades locales en estas 3 líneas, ¿no? El primero de ellos sería fomentar tanto el ahorro y la eficiencia energética. El segundo de ellos sería el incremento de la contribución de las energías renovables y la reducción paulatina de los combustibles fósiles. Estas 2 líneas de actuación son repetitivas de las convocatorias de años previos y luego aparece una nueva línea en la convocatoria de este año, que es la promoción de los planes de movilidad urbana sostenible. Esta línea deriva del artículo 45 de la Ley Foral de 422 de Cambio Climático y Transición Energética relativa a los planes de movilidad sostenible. Entonces, en ella cita textualmente que los municipios de más de 5.000 habitantes, individualmente o de forma conjunta con otros municipios colindantes, adoptarán planes de movilidad sostenible o actualizarán los existentes en el plazo máximo de 2 años desde la entrada en vigor de esta ley foral. Luego explicaremos de una manera pormenorizada la medida, ¿vale? A ver. En esta convocatoria, concretamente, hay 4 medidas y la primera de ellas está subdividida en función del tamaño de las entidades locales. La primera de ellas es la renovación de las instalaciones de alumbrado público, ya sean tanto de interior como de exterior. Entonces, la medida 1A, que está dirigida a municipios de menos de 500 habitantes, tiene un presupuesto de 250.000 euros. Y la segunda,
para, independientemente de la población, tiene 750.000 euros. Si hay una entidad local de menos de 500 habitantes que no podía entrar en la medida 1A, podía entrar también en la 1B, ¿eh? O sea, no son exclusivas. O sea, luego, la segunda de las medidas sería la implementación de instalaciones de energías renovables, que tiene un importe de 750.000 euros. La tercera de las medidas es la redacción de proyectos de auditorías energéticas con un importe de 175.000 euros. Y la nueva medida que ha aparecido este año son para la redacción de planes de movilidad urbana sostenible, 175.000 euros. Esto hace un montante total del presupuesto de este año de 2.100.000 euros, que es sensiblemente superior a los presupuestos que barajábamos en años previos. Las beneficiarias serían las entidades locales, entendiéndolas como tales los propios ayuntamientos, concejos y mancomunidades. Pues ahora, vale. Comentar que estas ayudas son incompatibles con otras subvenciones del Gobierno de Navarra otorgadas por las mismas inversiones. Sí que serían compatibles con otras subvenciones de otros órganos que no sea Gobierno de Navarra. En el caso de que se trate de subvenciones compatibles, obviamente el importe de las subvenciones no podrá ser de una cuantía superior al coste de la actividad a desarrollar por la beneficiaria, el importe de la suma de todas las subvenciones en curso, ¿no? Los plazos, en principio, pues bueno, en relación al plazo de ejecución, son actuaciones llevadas a cabo entre el 1 de enero de este año al 15 de octubre de 2025. Y tener en cuenta que la actuación está ejecutada cuando los gastos se hayan facturado y pagado en dicho periodo. Entonces, al 15 de octubre tienen que estar las facturas emitidas y abonadas. Lo digo porque en convocatorias previas a un expediente hemos tenido que realizar alguna pérdida de derecho de cobro porque las facturas sí que estaban emitidas en plazo, pero los pagos no. ¿Vale? Muy importante este punto. La forma y plazo para presentar la solicitud de la subvención, lo que ya os he citado previamente, es un mes desde el día posterior a la fecha de publicación del BON, que es hoy, o sea, sería entre 15 de enero y 14 de febrero de 2025. Las solicitudes son telemáticas y la no presentación de la documentación no será subsanable. O sea, eso es importantísimo. Nosotros haremos una labor activa en revisar los expedientes cuando entren, por si de caso hay algún documento que teníais que haber presentado y que no es subsanable para que volváis a hacer la solicitud. Pero claro, esto lo podemos hacer en principio cuando hay cierto margen. O sea, si presentáis la solicitud los 2 últimos días, no nos va a dar tiempo a revisar todos los expedientes y pues se perdería el derecho a la subvención. Voy a pasar a la palabra a mi compañero Fermín, que desglosará una a una cada una de las medidas. La medida 1 consiste en actuaciones de renovación de instalaciones existentes de alumbrado público exterior e interior de edificios de entidades locales. Se subdivide, como veis, y como se ha hecho otros años, en dos submedidas, la 1A y la 1B. La submedida 1A tiene un presupuesto de 250.000 euros reservado para actuaciones que se lleven a cabo en entidades locales de población inferior a 500 habitantes, mientras que la 1B son 750.000 euros para entidades independientemente de su población. Entonces, una entidad de más de 500 habitantes solo podría solicitar ayuda para la submedida 1B, mientras que una entidad de menos de 500 podría solicitar tanto para la 1A como para la 1B. Tiene que elegir. En la 1A competiría con menos entidades,
pero el límite de ayuda que se puede obtener en la 1A es inferior a la 1B. Están esas diferencias. Son subvencionables las actuaciones de renovación de alumbrado, que incluye pues, todos los equipos, la reforma de los tendidos e instalaciones eléctricas, la obra civil y el proyecto y dirección de obra, siempre y cuando no supere el 10% de la inversión total. Si lo superara, aquella parte que lo superara no sería subvencionable hasta el 10%. Las condiciones, pues hay que disponer de una auditoría energética con fecha posterior al 2015 que tiene que ser presentada en la solicitud de ayuda. Y la alternativa de esta renovación de alumbrado tiene que ir incluida como una de las alternativas que aparecen en esta auditoría energética. El importe de la subvención es del 60 o del 65% del gasto subvencionable. Tanto en esta como en el resto de las medidas hay un 5% de ayuda adicional que se puede obtener si la entidad local acredita que realiza o que ha realizado medidas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. En las bases de la convocatoria hay un anexo en el que aparecen las diferentes maneras de justificar esto para poder optar a este 5% extra, que solo es aplicable a aquellas entidades que no se hayan beneficiado de este bonus en convocatorias de años anteriores. Y tal y como he dicho antes, el límite de ayuda entre la submedida 1A y la 1B es diferente, siendo de la 1A 20.000 euros y en la 1B 30.000. Esta convocatoria se resuelve mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. Esto es, que si hay solicitudes de ayuda por importe mayor al presupuesto, las solicitudes se evalúan en función de unos criterios de valoración que aparecen en las bases. Y se hacen las concesiones empezando por las solicitudes de mayor puntuación en orden descendente hasta que se acabe el presupuesto. En el caso de la medida 1, como veis en pantalla, 90 puntos corresponden al ratio energético económico. Esto viene a ser la cantidad de energía que se ahorra o se va a ahorrar al realizar esta actuación y su proporción con la inversión realizada. Y hay otros 10 puntos que corresponden a la sostenibilidad ambiental y que se repiten en el resto de las medidas y que consiste en que la entidad local acredite que dispone de un contrato de suministro eléctrico con garantía de origen 100% renovable. Este contrato de suministro no tiene que estar ligado a la instalación en la que se va a llevar a cabo la renovación del alumbrado. Basta con que la entidad local disponga de un contrato de este tipo. Para el cálculo del ratio energético económico, a la hora de calcular cuánta energía se va a ahorrar, hay que utilizar esta fórmula que aparece en las bases reguladoras para que en todas las solicitudes este ahorro se calcule de la misma manera. Que viene a ser pues cuánta potencia había instalada, cuánta potencia va a estar instalada y cuánto rato funciona la instalación. Y por último, en la medida 1, aquellas entidades a las que se les abone la subvención tendrán que presentar en el plazo de 3 meses desde que se les notifique esa resolución de abono el nuevo contrato de suministro eléctrico asociado a la instalación renovada. Esto es porque, en teoría, disminuyendo la potencia que está instalada, habría que disminuir la potencia contratada.
Lo que ocurre es que hay ocasiones en las que la instalación renovada está incluida en un conjunto de más cosas asociadas al mismo contrato eléctrico y por eso no es posible disminuir esa potencia contratada. En ese caso, habrá que presentar un documento en el que se explique el por qué no se puede disminuir la potencia contratada. Pasamos a la medida 2, que son inversiones en instalaciones de energías renovables. Como veis, hay un presupuesto de 750.000 euros destinado a inversiones en instalaciones de energías renovables, tanto para autoconsumo eléctrico como para uso térmico. En pantalla veis los gastos subvencionables, que son tanto los generadores, sistemas de almacenamiento, sistemas de control, proyecto y dirección de obra, y en el caso de actuaciones de autoconsumo eléctrico, también serán subvencionables los gastos relacionados con los trabajos necesarios para la conexión de la instalación de generación con la red de distribución. En este caso, la intensidad de ayuda es del 50% de los gastos subvencionables, con ese bonus del 5% que he comentado antes por la adopción de medidas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Y el máximo de ayuda son 40.000 euros por beneficiaria. Comentar también que en el caso en el que hubiera crédito disponible por falta de solicitudes, tanto en esta medida como en otras, pues estos límites de estas medidas se pueden ver eliminados. Y los basaríamos únicamente en los porcentajes de ayuda. A continuación vemos los criterios de valoración de las solicitudes de esta medida 2, en las que en primer lugar se evalúa con diferente intensidad la tecnología implementada, con mayor puntuación para aquellas instalaciones de biomasa y biogás y con menor puntuación para las de uso térmico de otros tipos como aerotermias, geotermias, hidrotermias y solares térmicas. También se valora el grado de implantación de energías renovables en esa entidad local, de tal manera que a aquellas entidades locales que todavía no disponen de energías renovables se les favorece en comparación con aquellas que ya tienen una implantación mayor. Por otro lado, también se puntúa el reto demográfico, que consiste en que se favorece a aquellas entidades de menos de 5.000 habitantes. También se puntúa que la comunidad energética sea socia a fecha de solicitud de la ayuda de una comunidad energética. Y por último, se valora la sostenibilidad ambiental que he comentado en la medida 1, que consiste en disponer de un contrato eléctrico de garantía de origen 100% renovable. Pasamos a la medida 3, en la que se subvenciona la redacción de proyectos. Es decir, se subvenciona el propio documento. Tener en cuenta que los documentos subvencionables tienen que ser previos a la ejecución de las actuaciones, es decir, no son subvencionables direcciones de obra. El presupuesto de la medida 3 asciende a 175.000 euros. Y el gasto subvencionable, o sea, la intensidad de ayuda es del 80 u 85%, con una cuantía máxima de 7.500 euros por beneficiaria. A continuación vemos los criterios de valoración de las solicitudes de esta medida 3, que siguen en la línea de la medida 2 y se favorece a aquellas entidades que todavía no tienen energías renovables. El reto demográfico, es decir, aquellas entidades de menos de 5.000 habitantes, que la entidad sea socia de una comunidad energética, y la sostenibilidad ambiental, es decir, el contrato eléctrico con garantía de origen 100% renovable.
Y por último, una novedad de la convocatoria de este año, como ha dicho Óscar, hemos sustituido la anterior medida 4 de convocatorias pasadas, que se subvencionaba la constitución de comunidades energéticas, porque para ello ya existe una convocatoria específica cuya publicación será el 28 de enero de este mes. Y por ello se ha sustituido por esta nueva medida 4, que es la redacción de planes de movilidad urbana sostenible. Estos planes pueden ser realizados por varias entidades locales conjuntamente y tienen que ir en la línea de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética. El presupuesto para esta medida 4 son 175.000 euros. Y el importe de la subvención es del 85 o 90% del gasto subvencionable, con un máximo por beneficiaria de 12.500 euros. Los criterios de puntuación son que si el plan abarca uno o más municipios de más de 5.000 habitantes tendrá 60 puntos, y que si el plan abarca conjuntamente municipios colindantes, pues 40 puntos. Y esto es todo. Ahora vamos a pasar a comentar las consultas que hagáis en el chat y posteriormente pues pondremos tanto el correo electrónico a donde poder dirigir las consultas que os vayan surgiendo posteriormente, como el enlace a la ficha de las ayudas, a través de la cual a partir de mañana podrán hacerse las solicitudes. Preguntan por aquí a ver si estas ayudas son compatibles con los CAEs. Sí, son compatibles con los certificados de ahorro energético. Sí, los CAEs no es una ayuda y son con carácter general son compatibles con todas las ayudas, excepto aquellas que vengan financiadas del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que no es el caso. Las convocatorias de ACFN son de fondos de Gobierno de Navarra, entonces son compatibles con los CAEs. Y también si las actuaciones de la medida 2 son compatibles con los PERTES. A ver, con el tema de compatibilidad, claro, tienes que enviar las dos ayudas, o sea, nuestras ayudas y los propios PERTES. Lo que hemos comentado previamente sobre la compatibilidad de nuestras ayudas de entidades locales es que son incompatibles con cualquier otra ayuda del Gobierno de Navarra. Si al final la ayuda viene de otro lado, en principio, por nuestra parte, no habría problema, pero igual la de los PERTES sí que es incompatible con la nuestra. Eso lo tendréis que ver vosotros por otra parte. Y luego, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que al final que la suma de todas las subvenciones no puede ser superior a lo que estamos, a los gastos, ¿no? Vale. Preguntan si en la medida 2 de inversiones en renovables, en el caso de una instalación de autoconsumo, existe algún inconveniente si el edificio es de titularidad municipal, pero el punto de suministro está a nombre de otra entidad. En principio, no. En principio no, al final el tema es que la subvención va al ayuntamiento y el que tiene que abonar las facturas y demás tiene que ser el propio ayuntamiento. Toda la actuación tiene que estar ejecutada a nombre del ayuntamiento y la titularidad de la instalación debería estar a nombre a nombre municipal. Preguntan si la medida 4, planes de transporte urbana sostenible, sirve también para el artículo 46 de la Ley Foral de Cambio Climático, plan de reducción de emisiones en la distribución urbana de mercancías. Esta, Miquel, me la apunto, no te puedo decir ahí exactamente lo que dice el artículo 46 en principio y ya comentaremos. En principio, nuestra convocatoria está alineada con el artículo 47. El 46 no sé exactamente lo que dice, pero bueno. Si nos puedes enviar un correo, Sí, lo consultaremos mejor, y te responderemos por escrito. ¿vale? Preguntan si este año va a haber ayuda. Perdón.
si este año va a haber ayudas públicas específicas para entidades locales MOVES para adquirir vehículos eléctricos. A ver, en relación a la convocatoria de MOVES, MOVES 3 se ha ampliado la vigencia de la convocatoria desde el 31 de diciembre de 2024 a 30 de junio de 2025. Entonces, las entidades locales podéis solicitar ayuda en movilidad tanto para adquisición de vehículos como para implementación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos a estas convocatorias de ayudas. Nosotros, en la propia convocatoria de entidades locales, no tenemos una medida específica para fomentar la movilidad porque existe la convocatoria de MOVES y en su día, cuando empecé a trabajar aquí en transición energética, allá por el año 2018-2019, sí que había unas medidas específicas, pero entonces no había un vigente un plan MOVES. Ahora, en principio, pues no. Pero bueno, el plan MOVES está vigente hasta el 30 de junio. Preguntan si la entidad local puede ser beneficiaria de ayuda para una instalación de autoconsumo compartido y ceder parte del uso de la energía a terceros. En principio, por nuestra parte, no habría inconveniente. Sí, independientemente al final, oye, pues si la, la que abona, la que financia la inversión y la solicita ayuda es la propia comunidad energética y luego, por ejemplo, quiere dar parte del suministro eléctrico a unos consumidores vulnerables que haya en el entorno de ese municipio, pues no habría ningún problema. ¿Existe algún modelo de declaración responsable sobre el grado de implantación de energías renovables en una entidad local? En el formulario que estará disponible para completar de manera telemática dentro del botón para solicitar las ayudas, se solicita indicarlo. Y aparte, pues podéis hacer un papel que basta con decir cuántas tenéis. A ver qué se... Ahí te otra pregunta también, ¿no? Eran dos. Ya. Vale, y ¿qué documentación hay que presentar para acreditar que la entidad local es socia de la comunidad energética? Esto lo hemos dejado abierto. Podría ser tanto los estatutos en los que aparezca la relación de integrantes, como también nos serviría una declaración responsable por parte de la Junta de la propia comunidad energética, firmada por ambas partes. ¿La instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos quedarían contemplados en la medida 2? Sí. Ahí Borja ya respondía a tu compañero previamente que que nosotros en principio en la convocatoria de entidades locales, existiendo MOVES que financia tanto vehículos eléctricos como infraestructura de recarga, no financiamos este tipo de medidas. La medida 2 se limita a energías renovables. Vale, está lo de la medida 4 del artículo 47 que ya hemos quedado en... A ver, la pregunta sobre Miquel Muñoz sobre para la ley foral, planes de transporte sostenible de las empresas e instituciones. En principio, no, para eso tenemos la convocatoria que presentamos ayer, que va dirigida a empresas. Yo sé. Sí, que se ha publicado también hoy y también hay un mes para solicitar las ayudas. En esta convocatoria las beneficiarias son las propias empresas. ¿En la medida 1B se puede incluir nuevo alumbrado? No, solo es renovación de instalaciones existentes. Sí, al final es una medida de eficiencia energética, o sea, instalaciones nuevas no se contemplan en la convocatoria. Nos preguntan si existe alguna fórmula para realizar una solicitud conjunta de varios concejos para la redacción de un proyecto para instalaciones fotovoltaicas en diferentes puntos de bombeo de agua para consumo humano de los propios concejos. Para ser beneficiario, un concejo tiene que facturar y abonar aquello que se le subvenciona. Entonces sería hacer como diferente, entenderlo como diferentes proyectos.
por analogía, en la convocatoria de planes de transporte sostenible, que al final también se puede presentar un plan de transporte sostenible a varias empresas, cada uno de los consejos tenía que presentar una solicitud individual. Habría, entiendo, un presupuesto para la realización de ese proyecto que sería asumido de manera porcentual por distintos consejos y luego al final, en la manera de facturar lo demás, pues se factura la parte proporcional correspondiente. O sea, esa es un poco la manera, entiendo que va por ahí, ¿no? Y siendo un tema bastante concreto, enviadnos cuál es vuestra idea y vamos viendo cuál es la fórmula en la que podéis hacer la solicitud. Mandádnoslo por escrito y estamos en contacto. Si se instala una climatización para frío y calor mediante aerotermia, la cual va a ser suministrada mediante una instalación de autoconsumo, ¿dónde quedaría en cuanto a la puntuación que recibiría para ser subvencionable? Si serían dos instalaciones, entendiendo que se quiere pedir ayuda tanto para la aerotermia como para la fotovoltaica, habría que hacer dos solicitudes y a una se le aplicarían los 20 puntos de la aerotermia, mientras que a la otra los 40 de autoconsumo. Preguntan qué plazo de validez tiene el proyecto de auditoría energética. Yo lo desconozco. Ahora mismo tampoco te podemos responder, ¿eh? Mandádnoslo por escrito y os lo miramos. Por correo electrónico y os consultamos la respuesta. La 4. Para la medida 4, en la que pueden solicitar la ayuda varias entidades locales en conjunto, ¿es necesario que todas implementen el plan de igualdad para obtener el 5% de bonificación? Lo que hemos comentado antes, para ser beneficiaria una entidad local tiene que facturar y abonar la instalación, o sea, en este caso el plan. Para poderse beneficiar de ese bonus de la igualdad, la entidad local beneficiaria tiene que haber adoptado esas medidas. Es que cada entidad local haría una solicitud. Eso es, cada entidad local haría una solicitud como para hacer parte de ese plan y aquellas que justificaran haber adoptado estas medidas tendrían ese 5% de bonificación y aquellas que no, no. También recalcando que si la entidad ha sido beneficiada de este 5% extra en convocatorias anteriores, no va a volver a ser beneficiada. ¿Se puede modificar una solicitud una vez enviada? A ver, habría que ver en qué consiste esa modificación. La solicitud como tal es la que se hace en un principio. Y si están plazos también, ¿eh? O sea... Sí que es verdad que una entidad que haya sido beneficiaria, que tenga una concesión, pues luego si se gasta más o menos dinero, siempre y cuando haya efectuado la instalación, o sea, la actuación subvencionada, no habría problema siempre y cuando, teniendo en cuenta la medida 1, que no se puede empeorar el ratio, porque como hemos dicho, el ratio económico energético da unos puntos. Si tú has dicho que ibas a obtener un ratio, luego tienes que mantenerlo o mejorarlo, porque si no, podrías perder la ayuda. En el resto de casos, en los cuales la inversión realizada no influye en la puntuación a obtener, gastar más o menos, pues no habría problema, siempre y cuando, pues si se llega a la conclusión de que se va a gastar mucho menos de lo indicado, pues sí que solicitaríamos, como ha pasado, unas renuncias parciales a ayudas concedidas para que pudiéramos aprovechar ese dinero para solicitudes que no hayan sido atendidas por falta de presupuesto. Parece que no llegan más solicitudes. Bueno, mientras voy a comentar que asimismo al inicio de la jornada sí que he comentado las 5 convocatorias de ayudas que se han publicado en el Boletín Oficial de Navarra hoy. Luego también Fermín ha comentado también una convocatoria de comunidades energéticas.
Entonces, desde el Servicio de Transición Energética, también en breve se van a publicar en el BON otras 3 convocatorias que gestionamos. La primera de ellas sería el 28 de enero, que será la convocatoria de comunidades energéticas, que tendrá también un periodo de presentación de solicitudes de un mes y que que en breve, en unos días, os enviaremos en principio las fichas para hacer las inscripciones y demás, ¿no? Y luego, asimismo, el día 3 de febrero se va a publicar en el Boletín Oficial de Navarra otras 2 convocatorias que gestionamos en el Servicio de Transición Energético. La primera de ellas sería la descarbonización en el sector residencial y la segunda de ellas sería la descarbonización para actuaciones en la industria, para transición energética también. Entonces, ambas en principio, las 3 convocatorias estuvieron también en el 2024, pero estas 2 últimas, en vez de convocatorias anuales, van a ser convocatorias plurianuales. Pero bueno, no obstante, es a modo informativo, luego en la propia webinar de presentación de las solicitudes explicaremos los preliminares de cada una de ellas. Me parece que ha llegado una nueva consulta. Sí, concretan sobre lo de modificar las solicitudes, a ver si, un ejemplo, se podría modificar la solicitud y añadir almacenamiento a un proyecto de energías renovables dentro del mes de solicitudes. Por poder sí, pero siendo el periodo de solicitud de solo un mes, por llevar el orden y evitar confusiones, si se está dudando, pues igual esperad a tenerlo claro para hacer la solicitud bien o definitiva, mejor dicho. En cualquier caso, por poder, sí que se podría modificar. Sí, e incluso se podía anular la primera solicitud y tener en cuenta la última. Solo que, pues, por facilitarnos el trabajo, pues cuantas menos modificaciones haya, mejor llevaremos el orden y será más fácil. Bueno, parece que no llegan más consultas. Entonces, nada, como os he comentado previamente, a la dirección de correo electrónico que habéis hecho la inscripción, os facilitaremos tanto la URL de la grabación del webinar como la propia el PowerPoint de las ayudas. Entonces, cualquier consulta que deriven de las mismas, las que hemos comentado, que por favor nos enviéis por correo electrónico, que no hemos podido responder en un primer momento, y aquellas que surjan en el mes de presentación de las solicitudes, por favor enviarlas al correo electrónico de transición energética, que lo ha puesto antes Fermín en el chat. Y nada, pues eso, pues agradecer a vosotros por la asistencia, y a los que tengáis interés, ¿no? Pues nos vemos en las siguientes webinars. La siguiente sería la que tenemos hoy a última hora, renovables en el sector agropecuario, y luego posteriormente pues las que vayamos a presentar relativas a las convocatorias de comunidades energéticas, descarbonización en el sector residencial y descarbonización en la industria. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en las siguientes. Venga, agur. Agur.